presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM, las noticias más importantes de esta jornada, tanto en nuestra región, a nivel nacional, como también a nivel internacional. Vamos a estar juntos revisándolas detalle a detalle en puranoticia.cl. Son las 6 de la tarde con 1 minuto. Y saludamos a todos quienes nos acompañan a través de la radio en el 102.5 en Valparaíso, en San Antonio, Viña, también en Concón. Hacia el norte de nuestro litoral, en Zapallar, en Maitencillo, La Ligua, Puchuncaví, también nos escuchan en el 90.9 y el 96.1 es en el interior, en San Felipe, en Los Andes, en Calle Larga. Muchas gracias por estar acompañándonos durante todo el día a través de la radio. Ahora en Pura Noticia PM con las noticias de la tarde en televisión. Usted nos puede ver a través de zapping.com en el canal 177, también a través de nuestra señal de YouTube en puranoticia.cl, en las aplicaciones de Pura Noticia y América Vivo, que es la aplicación internacional de Canal 13, y en toda la red de cable operadores que disponen de nuestra señal de Pura Noticia. La temperatura de este momento, 13 grados, se ha mantenido con cielo nublado durante todo el día, luego de un fin de semana de verano aquí en la costa de la región, con muchísimo sol, calorcito. Hoy ha sido un día de invierno con cielo nublado. A esta hora tenemos 13 grados, la máxima fue de 14 acá en la costa de la región. Cielo nublado que se va a mantener además porque tendremos lluvia, sí. Se viene la lluvia, a no ser de que cambien todas las condiciones. Usted sabe, esto de vivir entre la cordillera y el mar, viene un viento y se lleva el sistema frontal y nos deja con las ganas de tener nuevamente lluvia acá en la zona central de nuestro país. Pero sí, el martes en la noche debiera llegar la lluvia hacia San Antonio, hacia el sur de nuestra región, y luego ir moviéndose este sistema frontal hacia el norte para quedar con lluvia durante todo el día miércoles en toda la región, tanto en la costa como en el interior. Respecto al tráfico de esta hora, cuando son las 6 de la tarde con 4 minutos, les cuento que tenemos congestión en Avenida La Marina, desde el Castillo Wolf hasta el Puente Ecuador, en dirección a Reñaca, para que tome todas las precauciones para evitar esos tacos. Ahí usted puede ver también el taco de la avenida Las Salinas, ¿no? Pedro Montt, que siempre está bastante intenso ya a esta hora, todo el mundo devolviéndose hasta sus casas. Los invito a que revisemos cuáles fueron las informaciones más importantes de la jornada con estos titulares. Histórica incautación de droga oculta en madera sacude los puertos de Valparaíso. San Antonio y Arica detectaron cerca de 100 toneladas de cocaína y ketamina. Autoridades anunciaron nuevas medidas de seguridad para Rodelillo tras la balacera de la semana pasada. Evalúan nueva unidad policial. Debate por 46 homicidios en la región de Valparaíso. Marca comité policial y evidencia diferencias estadísticas. Detienen a operario de parquímetros en Viña del Mar acusado de violación y violencia intrafamiliar. Seremi de Transportes promete recaudo electrónico en enero, nuevas micros en marzo y evaluar nueva zona de exclusión en Quillota. Libertarios y republicanos ingresan acusación constitucional contra Nicolás Grau. Renovación Nacional y la UDI toman distancia.
Formalizan a exministra Verónica Sabaj y a Luis Hermosilla por nueva arista del caso Audio. El IPC de mayo anotó un alza de 0,2% y la inflación anual se ubica en 3,9%. El municipio de Zapallar destituye a 8 funcionarios por viajar al extranjero con licencia médica. Pescadores artesanales de Puchuncaví presentaron un requerimiento contra el alcalde, esto por controversias en la instalación de una planta procesadora de alimentos. Consorcio chileno-español, busca reactivar tren rápido Valparaíso-Santiago. Ya son las 6 de la tarde con 7 minutos y a esta hora tomamos contacto con nuestra unidad móvil para conocer más detalles del balance sobre seguridad que entregaron las autoridades de la región de Valparaíso. Daniel Zunino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, 18 con 7 minutos. Y así es, durante la nueva sesión del Comité Policial Regional realizada en Valparaíso, las autoridades entregaron un balance de los principales procedimientos desarrollados durante la última semana en materia de seguridad, destacando detenciones, controles preventivos e importantes incautaciones de drogas y armamentos en la región. El delegado presidencial regional Manuel Millones valoró los resultados obtenidos gracias al trabajo coordinado entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública e invitó a escuchar sus declaraciones. Escuchemos también lo que nos dijo el delegado presidencial Manuel Millones. Lo que es semana a semana, las policías y la Armada de Gendarmería se hace un reporte de las distintas diligencias que realizan nuestras instituciones. Esta vez nuevamente casi 900 personas detenidas en los diferentes controles que efectúa Carabineros. Se suma a ello la labor que ha efectuado la PDI y Armada de Chile. En la instancia, Carabineros informó que el equipo multidisciplinario de homicidios logró concretar 112 detenciones durante la última semana. De total, 6 corresponden a personas con órdenes judiciales por homicidio, 90 por órdenes pendientes de otros delitos, 2 por homicidio flagrante, 6 por tráfico o microtráfico de drogas, 1 por robo, 2 por infracción a la ley de armas y 5 por otros delitos. Asimismo, se efectuaron 2.629 controles, de los cuales 2.548 fueron controles de identidad y 81 control vehiculares. En materia de incautaciones, Carabineros decomisa 2 armas de fuego, 2 armas de fogueo, 14 municiones y 939 gramos de droga, resultado que forma parte de la estrategia regional para enfrentar los delitos de mayor connotación social y el crimen organizado en la región. Por su parte, la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vázquez, entregó detalles de estos procedimientos y el trabajo preventivo desplegado en diferentes puntos de la región. Escuchemos sus palabras. Tenemos más de 112 detenidos durante un mes, de abril a mayo, y también más de 2.600 controles que se realizaron justamente, no solamente en Rodelillo, sino que en aquellos lugares donde presenta mayor cantidad de denuncias los vecinos conforme a diferentes tipos de delitos. Respecto a las rondas conjuntas realizadas entre Carabineros y la PDI, las autoridades informaron la detención de 41 personas, de las cuales 17 mantenían órdenes judiciales vigentes. En estos servicios se realizaron cerca de 1.400 controles, además de 159 infracciones cursadas, de las cuales 110 corresponden a infracciones de tránsito. Las incautaciones asociadas a estos procedimientos permitieron sacar de circulación 5 armas blancas, 13 gramos de marihuana, 18 gramos de pasta base y 14 gramos de clorhidrato de cocaína y 11 municiones. Otro de los puntos destacados de este balance, Claudia, corresponde al combate contra el narcotráfico. Durante la última semana se logró la incautación de 10 kilos, 703 gramos de droga, además de una planta de marihuana. Con estas cifras, la región de Valparaíso acumula durante el presente año 2 toneladas, 59 kilos y 905 gramos de droga incautada, además de 28.762 plantas de marihuana erradicadas, resultados que las autoridades califican como relevantes en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Desde el gobierno y las policías señalan que estos operativos continuarán desarrollándose en toda la región, reforzando la presencia preventiva
y la persecución del delito vinculado al narcotráfico, la violencia y el uso ilegal de armas, Claudia. Bien, Daniel, un buen balance entonces de estos operativos policiales acá en la región de Valparaíso. Nublado y con frío, Daniel, ¿o no? La verdad es que sí, hace bastante frío acá en la ciudad Jardín. Vamos a ver la temperatura a esta hora. Apuesto por unos 11 grados. Vamos a revisar. Sí, 11 grados, 11. Justamente. Ah, mire, yo tenía contabilizado 13, así que ha bajado rápido la temperatura, abrigarse. Sí, abrigarse, a estar bastante abrigado. Un café no viene mal hasta ahora. Bueno, se lo acepto. Ya, Daniel, un abrazo, muchas gracias. Que esté muy bien, Claudia. Igualmente. Bien, vamos a seguir revisando informaciones en Pura Noticia PM. La senadora Camila Flores denunció públicamente que sus acusaciones se producen en medio del proceso judicial de divorcio que enfrenta la legisladora con Percy Marín. La senadora aseguró que buscará que los hechos denunciados sean investigados con rigor y llamó a no normalizar este tipo de situaciones. Revisemos el video que... Eso se llama dignidad, por despecho, por odio, por violencia. Este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir una mujer solo por despecho. Además, en este caso hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando, a la que se le está exponiendo. Ninguna persona tiene derecho a hacerlo, a destruirle la vida a otro simplemente porque lo dejaron, por ser despechado. No es posible aceptar que esto pase en nuestro país. No es posible que yo no pueda rehacer mi vida, que él se crea con derecho a destruirla a su antojo, impunemente. Toda mujer cuando termina una relación tiene derecho a hacerlo. Uno no es propiedad de nadie y que el hecho de que uno ya no lo ame o no quiera estar con él no le da derecho para destruirme. Espero que la justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales. Una investigación desarrollada durante 6 meses permitió detectar una de las mayores operaciones de narcotráfico descubiertas en Chile. En los puertos de Valparaíso, San Antonio y Arica fueron interceptados 45 contenedores con más de 1.000 toneladas de madera impregnada con sustancias ilícitas. Las autoridades estiman que la carga ocultaba cerca de 100 toneladas de cocaína y ketamina destinadas a mercados internacionales. Los detalles en el siguiente informe. Las diligencias permitieron detectar un total de 1.080 toneladas de madera contaminada con distintas drogas, utilizando una sofisticada modalidad de ocultamiento en la estructura del material. De acuerdo con la investigación, los cargamentos contenían entre un 10 y un 20% de sustancias ilícitas, principalmente clorhidrato de cocaína y ketamina. La operación permitió identificar 45 contenedores provenientes de Bolivia que tenían como destino distintos mercados internacionales en Europa, Norteamérica, África y también Oceanía. Las detecciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía Marítima de la Armada, apoyados por binomios caninos especializados y tecnología de análisis de carga. Los análisis realizados por el Instituto de Salud Pública confirmaron además la presencia de otras sustancias utilizadas habitualmente para el procesamiento y adulteración de drogas, entre ellas cafeína y lidocaína. Desde Arica, el fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro de Seguridad Martín Arrau destacaron la magnitud del operativo. Este tipo de incautaciones más sofisticadas, más grandes, más ágiles, nos muestran efectivamente el enemigo que estamos enfrentando. Ese crimen organizado que no respeta fronteras, que es más ágil, que está mejor financiado frente a un Estado muchas veces desorganizado, más lento, y por tanto nos tiene que llamar la atención y mostrar el camino que debemos seguir. Dispusimos la creación del foco portuario y el foco portuario tiene por finalidad realizar inteligencia, análisis criminal y a partir de la inteligencia y el análisis criminal anticiparnos a la actividad de la delincuencia organizada. Las autoridades estiman que la droga incautada podría haber generado ganancias superiores a los 8.334 millones de dólares para organizaciones criminales. Bien, en otras informaciones, la pauta del Comité Policial de este lunes estuvo centrada en el análisis de la seguridad pública en la región.
En la instancia participaron el delegado presidencial regional, Manuel Millones, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ceremi de Seguridad, Hernán Silva. Uno de los temas que marcó la jornada fue el balance de homicidios dado a conocer en el último reporte policial para la región de Valparaíso. Ambas abordaron los datos conocidos recientemente y plantearon la necesidad de analizar los indicadores considerando distintos factores asociados a la criminalidad. Las autoridades señalaron que las estadísticas son una herramienta relevante para monitorear la evolución de los delitos, aunque indicaron que su interpretación requiere una mirada más amplia. En ese sentido, apuntaron a elementos como los contextos en que ocurren los hechos, las tendencias delictuales y el trabajo investigativo desarrollado por las instituciones encargadas de la persecución penal. Las declaraciones surgen en medio de las reacciones que ha generado el aumento de homicidios en la región y el debate sobre las políticas de seguridad implementadas para enfrentar este tipo de delitos. Ahora en vivo. 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 La situación para su representado. No, pero por sobre bueno, justamente todo, respecto a lo que estábamos revisando, vamos a ir a estas declaraciones tras la formalización de Benoit Casabaj y Luis Hermosilla. Este es el momento que hablen los querellantes, que hable el Ministerio Público, que hable la jueza. Nosotros tenemos que tener una actitud más humilde, nosotros colaborando con las investigaciones y estando lo que se vaya resolviendo. Nosotros tuvimos un rol en la audiencia bien secundario por razones obvias, pero sí marcando que nuestro interés es que esto apoyar al Ministerio Público para que realice una investigación a fondo y que no haya dudas sobre lo que pasó acá y que después de eso se pueda aplicar el derecho en la forma que corresponda. Pero no, como nuestro rol tiene que ser un rol hoy día más humilde, ¿no es cierto?, y dejar que el resto de la gente hable y nosotros estar más callados. Abogado, ¿cómo se entiende un poco el desencuentro en las versiones que se presentan por parte de las dos defensas de hoy? Por un lado se leían declaraciones, por ejemplo, de Luis, donde dice que sí se le pidió ayuda para el cargo del nombramiento de la ministra Verónica Casabaj. Por el otro lado, ella dice que no, que nunca existió eso. ¿Cómo se encuentra esto? ¿Ustedes tienen cómo demostrar esta versión? Sí, es normal. No quiero entrar en mayor detalle por lo mismo que dije recién, de que nuestro rol tiene que ser más humilde en este momento y más bien ponernos a disposición de la investigación, pero es normal que pasen esas divergencias a veces entre personas que vivieron los mismos hechos. Para eso están los tribunales, justamente para lograr determinar cuáles son las versiones más verosímiles, más creíbles. Yo llegué a la resolución de la jueza fue extraordinariamente buena desde el punto de vista de fondo, fue una resolución bien fundada. Hay cosas que uno puede compartir o no, que dijo, pero una resolución muy seria de parte del tribunal. Y como les digo, el rol nuestro tiene que ser más humilde, tiene que ser el de nosotros poner los antecedentes y nuestras declaraciones a disposición del tribunal y el resto del Ministerio Público, los querellantes y los tribunales tendrán que ir desarrollando ahí su participación en el proceso y nosotros tener, como digo, un rol más pasivo, por así decirlo. ¿Qué opina de la primera parte de la resolución de la jueza en la que habla respecto del daño que se le ha hecho, por ejemplo, al Poder Judicial? ¿Usted acepta quizá esa parte de la resolución? Sí, absolutamente. Creo que tiene toda la razón la jueza. Y lo hemos dicho de la primera vez. Nosotros, la primera vez que hablé con la prensa, yo producto de este caso, me preguntaron eso y yo dije que sí, efectivamente eso es real. Y creo que parte de lo que nosotros estamos haciendo es tratar de reparar y de restaurar las confianzas en un sistema sin el cual la sociedad democrática no sirve. Y no puede haber justicia para más poderoso y justicia para menos poderoso, tiene que ser una para todo el mundo y es muy grave deteriorar la justicia. Se afecta la base del pacto social. Sí, yo comparto eso. ¿Su hermano fue un traficante del poder, como dijo el abogado? Yo creo que déjeme ponérselo de la siguiente manera, yo creo que habían prácticas que se desarrollaron y que se venían desarrollando hace muchos años atrás, que son prácticas que dañaban el sistema de justicia. Eso creo yo que es la realidad
y yo espero que este caso tenga el lado bueno y positivo de que permita mejorar nuestro sistema de justicia y asegurarle a las personas comunes y corrientes que el sistema de justicia va a respetar sus derechos, sea importante o no sea importante. Abogado, respecto a las otras causas de las que está siendo investigado Luis, ¿ustedes esperan llegar pronto a juicio? ¿Cómo avanza eso? Sí, estamos esperando que se vayan terminando las diligencias que están realizando, también estamos colaborando en esas investigaciones y vamos a ir estando al ritmo que vayan fijando las partes querellantes y el Ministerio Público, sobre todo cuando se vayan cerrando la investigación, para poder ir pasando los juicios respectivos, efectivamente. Hace poco hubo unas nuevas filtraciones de conversaciones de su representado. ¿Cómo han tomado estas filtraciones? ¿Qué quiere que le diga? Pues ya estamos curados de espanto con el tema, pero lo importante ya a esta altura no es las filtraciones ni lo que aparezca en la prensa, lo importante es esto que acaba de pasar ahora, que es escuchar a jueces, escuchar a las partes que están adentro, pero adentro de la audiencia y del resto someternos a las reglas del juego, si no podemos hacer otra cosa. Incluso cuando un juez se equivoca uno tiene que hacerle caso. Nuestra obligación como abogados es defender el sistema de justicia y protegerlo, y por eso que nosotros estamos tratando de colaborar para tratar de reparar en parte el daño que se ha hecho. Ya, pues. Bien, ahí estábamos escuchando y viendo las declaraciones tras la formalización de la ex ministra Sabaj y Luis Hermosilla. Finalmente se ha impuesto el arresto domiciliario total para Luis Hermosilla, en tanto se mantuvo su arresto domiciliario nocturno. Se fijó además un plazo de investigación de 180 días. Nosotros como querellante, otro querellante también, el querellante en representación del juego Urrutia, no pedimos la prisión preventiva, porque en este caso hay una situación de carácter humanitario que no afecta directamente a la jueza, que afecta a una menor que depende de la ex jueza Sabaj. Y frente a eso, uno que ha hecho profesión de la defensa de los derechos humanos no puede no mirar para el lado frente a una situación como esa. De manera que no lo vemos como un mal resultado, por el contrario, hay una acreditación de la jueza respecto de al menos 2 de los delitos claramente de los que se están imputando, y eso lo consideramos que es un paso positivo. Yo diría que en términos más generales, este caso es muy importante porque, bueno, si se está formalizando hoy día a la ex ministra Sabaj y a Luis Hermosilla, fue porque ellos decidieron hacer todos estos actos para blindar al presidente Piñera en su momento, frente a las acciones que habíamos interpuesto desde la sociedad civil para hacer luz sobre sus negocios oscuros, como el caso de Dominga, o para exigir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido. Frente a eso, frente a ese embate desde la sociedad civil, la clase dominante se blinda y procede a secuestrar buena parte del Estado, secuestra parte del Poder Judicial, secuestra a las policías, hemos visto también las vinculaciones de Hermosilla con las policías para obtener información, secuestra la Fiscalía, el caso de Manuel Guerra. Bueno, tan secuestrada estaban las instituciones que esta causa solo se pudo iniciar cuando la prensa logró revelar información que estaba en poder de la Fiscalía y que sin embargo no había iniciado una investigación de oficio como debió hacerlo. Entonces creemos que la causa en sí que haya llegado a esta etapa ya permite ventilar todo esto que está ocurriendo. Escuchaba lo que decía el abogado de Juan Pablo Hermosilla y al parecer ellos tienen cierta conciencia de lo que hicieron y pretenden que esto sirva para reparar y están teniendo una actitud de reparación en ese sentido. Nos parece bien que pretendan, después de todo el daño que le causaron al país y al Estado de Derecho, tratar de recuperar esto. Vemos que, sin embargo, hay señales que son equívocas. El Congreso la semana pasada aprobó la erección de una estatua a Sebastián Piñera. Cuando en este caso precisamente se está viendo que Luis Hermosilla trabajaba directamente con Sebastián Piñera para lograr su impunidad frente a esto. Eso nos parece que es una señal completamente equívoca.
En otro hecho de la coyuntura, el actual gobierno nombra a Gabriel Saliasnik como embajador en Israel, cuando Gabriel Saliasnik aparece también vinculado a esta causa y a otras causas, pidiendo directamente la corrupción del Poder Judicial. Se han hecho públicos los chats donde aparece pidiéndole a Luis Hermosilla que interceda ante ministros para obtener un fallo favorable. Y esa persona es nombrada embajador en representación de todo nuestro país ante otro Estado. Entonces eso nos parece que son señales absolutamente contradictorias que da la impresión de que parte de la clase política de este país no ha entendido el daño que le han causado y parece querer seguir como si nada hubiera pasado. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bien, ahí estábamos revisando las declaraciones respecto a la nueva arista del denominado caso Audios, que fue revisado por la justicia con la formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y del abogado Luis Hermosilla. Recordemos que la Fiscalía Regional de Valparaíso le había atribuido diversos delitos vinculados a presuntas gestiones e intercambios de favores detectados en conversaciones de WhatsApp. Finalmente, lo que ha sucedido es que la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Isabel Margarita Correa Hausler, rechazó la prisión preventiva que el Ministerio Público había solicitado para la ex jueza de la Corte de Apelaciones. Finalmente, el tribunal ha rechazado esto para la ex jueza y se le impuso arresto domiciliario total. Para Luis Hermosilla, en tanto, se mantuvo su arresto domiciliario nocturno y además se ha fijado un plazo de investigación de 180 días. Cambiamos ahora de tema. Les contamos que la Municipalidad de Zapallar informó la destitución de 8 funcionarios que viajaron fuera del país mientras mantenían licencias médicas vigentes. La decisión fue adoptada tras la conclusión de los sumarios administrativos instruidos luego de un informe de la Contraloría General de la República que detectó eventuales irregularidades en el uso de estos permisos. Los detalles a continuación. La investigación interna se inició luego que la Contraloría identificara a funcionarios públicos que registraron salidas al extranjero mientras estaban haciendo uso de licencias médicas. En el caso de la Municipalidad de Zapallar, un total de 16 trabajadores fueron sometidos a sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades. Tras el desarrollo de las investigaciones, 14 funcionarios fueron objeto de cargos y 11 recibieron sanciones disciplinarias. De ellos, 8 fueron sancionados con la medida más severa contemplada por la normativa administrativa, la destitución de sus cargos. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que la decisión responde al compromiso del municipio con la probidad, la transparencia y el correcto ejercicio de la función pública. Desde el municipio informaron además que todos los procedimientos se realizaron respetando el debido proceso y las garantías establecidas en la legislación vigente y que los funcionarios involucrados ya fueron notificados formalmente de las resoluciones adoptadas. Continuamos con informaciones acá en nuestra región. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó que sostuvo una reunión con representantes de un consorcio chileno-español interesado en reactivar el proyecto de tren rápido entre Valparaíso y Santiago, iniciativa que contempla una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares. La propuesta considera una conexión ferroviaria entre Melipilla, San Antonio y Valparaíso, con un tiempo estimado de viaje de 45 minutos. Además del transporte de pasajeros, el proyecto incorpora el traslado de carga, aspecto que sus impulsores consideran fundamental para su viabilidad económica. Según explicó la autoridad, el encuentro se realizó mediante la ley del lobby y permitió conocer los principales lineamientos y trazados de la iniciativa. Asimismo, adelantó que los inversionistas expondrán públicamente el proyecto durante la última semana de junio ante autoridades, gremios y medios de comunicación. Las gestiones se producen luego de que el gobierno reconociera que el proyecto ferroviario impulsado por la administración anterior, dejó de ser prioritario debido a las restricciones presupuestarias. En ese contexto, Millones valoró el interés de capitales privados en desarrollar una alternativa que reduzca significativamente los tiempos de traslado entre ambas regiones.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía porque seguimos revisando las informaciones más importantes de la jornada en Pura Noticia PM. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Último minuto, último minuto. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Duras para los ciudadanos, pero en el tiempo hemos ido explicando el porqué. Optamos por la responsabilidad más que por la... Nos vamos a ir a una pausa en un ratito más. Tenemos al presidente Kast en vivo y en directo en Pura Noticia PM. La idea es estar al servicio de las personas, cada uno de los que estamos en el gobierno. Y eso explica el por qué hoy día en la mañana habían 6 ministros en la Expo Nord. Y no es que vengan solo a la inauguración, sino que cada uno después fue a terreno a ver en qué podemos colaborar para avanzar. Tampoco es casualidad que en Arica se haya realizado una especie de gabinete en conjunto con una comisión de zonas extremas que organizó el Senado de la República. Una comisión trabajando en Arica, Parinacota, junto con 5 ministros. Y que esos ministros también hayan permanecido ahí hasta el día de hoy, algunos, viendo temas de infraestructura, viendo temas de vivienda, temas de salud muy importantes, porque es distinto cuando uno lo ve todo desde la perspectiva centralista, de estar solamente en la capital de la nación, a cuando uno sale y escucha los problemas de las personas. Con Tocopilla me une una larga historia familiar, porque mi familia tenía emprendimientos en la zona norte y uno de los emprendimientos estaba precisamente aquí en la ciudad de Tocopilla. Por lo tanto me tocó ver esta planta funcionando, me tocó ver el cierre, me tocó ver la angustia de muchas personas y la disputa en la comuna por la falta de trabajo. Y muchos incluso podían optar a decir que siga la planta con tal de que tengamos trabajo. Y ustedes le dieron una nueva impronta, que es muy difícil, porque uno podría decir, una empresa compra, desmantela y se va, o desmantela y viene otra cosa, pero ustedes mantuvieron parte de la historia, y por eso me gustó mucho escucharlo, que aquí hay una historia que le dio energía a todo el norte chileno, mucho sacrificio, que integraba también el sacrificio que se realizaba en el sur, en las minas de carbón, por mucho tiempo. Bueno, esa historia hoy día se proyecta, y puede ser un futuro esplendor, como dice nuestro himno patrio, un futuro esplendor, que parte de la energía renovable. Habían muchas dudas en Chile si se iba a poder lograr. En Pura Noticia PM estamos escuchando al presidente Kast. El mandatario está inaugurando el complejo energético de Tocopilla, este complejo que busca la reconversión del complejo térmico de Tocopilla con el avance del 60% ya en su proyecto de almacenamiento de energía. Agradecer que el mundo mira a Chile de nuevo. Ya nos miraron en temas de cobre, nos miraron en temas de agricultura, en temas de bosques, hoy día en temas de salmones, pero nos van a seguir mirando en temas de energía y también en temas de agua, porque nosotros tenemos ahí un océano enorme que está dispuesto también a darnos esa agua para el consumo humano, para nuestra agricultura, para nuestra minería y ir potenciando el norte. Ayer alguien en Arica, en un diálogo ciudadano, me decía, ¿por qué siempre se dice que el norte es como la puerta trasera? Nosotros le decimos, no, es la puerta de entrada. Y tenemos que recuperarlo con la potencia de la minería, con la potencia que tenemos en todo lo que es turismo y en figuras de renombre que nacieron y se potenciaron aquí en Tocopilla. Qué orgullo debe ser para esos chilenos que están en el extranjero ver que hay un aire renovado en Tocopilla. Seguramente esa estatua, ese monumento, ¿no es cierto?, a un chileno muy conocido y reconocido que está aquí en el centro de la ciudad, va a relucir, va a volver a relucir. Ojalá ustedes mismos aquí desde la empresa puedan invitar a chilenos famosos a que compartan con estos niños
y decirles, miren, de aquí salió un chileno tremendo, famoso, querido por todos, y a lo mejor de aquí sale un gran músico. ¿Cómo saben si algún día alguno se convierte en un concertista y puede recorrer el mundo? Aquí ya tenemos a alguien que, mire, ya lo señalan con el dedo. ¿Quién va para concertista? Párese ahí, démosle un aplauso. ¿Cómo saben si estamos delante de alguien que salte a la fama desde aquí de Tocopilla y tenga después, más adelante, su propia estatua? Ajá. Uno nunca sabe, uno tiene que soñar. Y eso es lo que yo le pido a todos, que soñemos con un Chile distinto, más allá de nuestras diferencias políticas. Si podemos tener diferencias políticas, y es valorable. Yo llegué a donde estoy por un profesor de historia, y un profesor de historia que no pensaba igual que yo, y discutíamos, pero siempre habría la oportunidad de poder debatir con altura de mira, siempre una palabra amable, siempre reconocer al otro en su dignidad, más allá de las posturas políticas que tengamos. Ustedes aquí tienen además presente al embajador de Francia. Hemos hablado muchas veces de educación con el embajador de Francia. Espero también hablar con el embajador de Bélgica, pero el embajador de Francia decía, ¿por qué no hacemos becas para jóvenes que quieran estudiar en Francia? Y le dije, sí, usted pone las becas, nosotros ponemos los alumnos. Win-win. Mire, ¿ven, embajador? Si aquí le vamos a dar tarea también. No, pero yo quiero agradecer la presencia porque esto nos llena de esperanza. Es la misma esperanza que yo creo que podemos lograr si trabajamos juntos en proyectos que generen inversión. Porque aquí hay una gran inversión, nos hablaban de 270 millones de dólares. Eso es, niños, muchos recursos, mucha plata. Pero nos decía algo más increíble, que están evaluando invertir más de 1.800 millones de dólares. Son muchos recursos. Y los recursos no se reflejan solo en estos edificios, se reflejan en trabajo. Eso que angustió a la comunidad de Tocopilla, es decir, se nos fue un lugar donde trabajaban 500, 600 personas, se fue. Bueno, hoy día no hay 500 o 600, habrán 150, 200, pero lo que se puede lograr a partir de la energía que se genera acá son miles de puestos de trabajo en otros lugares. Esa energía que también puede aliviar la economía de tantas familias vulnerables, que hoy día pagan un costo por la electricidad que no lo estarían pagando si la línea Quimarlo-Aguirre estuviera lista. Una línea que lleva la energía de aquí hasta Santiago, podría ser que en Santiago las familias no tuvieran que pagar una cuenta de luz tan alta. Y se detuvo esa línea, porque algunos decían, no, aquí hay un hallazgo. Y es importante que cuidemos el patrimonio histórico, cultural de la nación, pero más importantes son las personas. Y podemos hacer además. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Bien, ahí estamos revisando al presidente José Antonio Kast en vivo y en directo en la inauguración del complejo energético Tocopilla de Engie. Vamos a seguir revisando otras informaciones en Pura Noticia PM. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, manifestó su confianza en que durante este año se apruebe la reforma que busca ampliar el plazo de retención de extranjeros en situación migratoria irregular. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, propone aumentar el periodo actual de 5 días a 60 días con la posibilidad de aplicar hasta 2 prórrogas adicionales. La autoridad explicó que la medida busca fortalecer los procedimientos de expulsión y entregar más herramientas al Estado para concretar el control migratorio. Según indicó, el plazo vigente resulta insuficiente para realizar las gestiones administrativas y judiciales que requieren estos procesos. Pavés señaló que el proyecto forma parte de una agenda más amplia en materia de seguridad y control fronterizo, apuntando a mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país. El subsecretario sostuvo que la propuesta requiere una reforma constitucional habilitante y valoró la disposición que han mostrado distintos sectores políticos para avanzar en su discusión legislativa. Además, informó que el Ejecutivo seguirá impulsando medidas destinadas a combatir la migración irregular y a reforzar las herramientas de control del Estado frente a quienes incumplen la normativa vigente. Un amplio operativo policial permitió descubrir 4 talleres clandestinos dedicados al almacenamiento y desarme de vehículos robados en la comuna de La Pintana.
El procedimiento fue realizado por personal especializado de Carabineros. Durante la intervención, los efectivos encontraron 6 vehículos con encargo vigente por robo y una total de 15 motores que presentaban adulteraciones o modificaciones en sus sistemas de identificación. De acuerdo con los antecedentes policiales, los talleres operaban en distintos galpones donde se realizaban trabajos para ocultar el origen de los automóviles y sus piezas, dificultando así su trazabilidad. Como resultado del procedimiento, 3 ciudadanos extranjeros fueron detenidos por presunta participación en las actividades ilícitas detectadas en los recintos intervenidos. Los vehículos y motores recuperados serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y establecer si están vinculados a otros delitos registrados en la región metropolitana. Carabineros continúa desarrollando diligencias para identificar a más involucrados y determinar el alcance de la red que operaba en torno al robo, desarme y comercialización ilegal de vehículos y repuestos. La polémica por los embargos y retenciones aplicados a deudores morosos del crédito con aval del Estado continúa escalando. Mientras el Frente Amplio exigió explicaciones a la Tesorería General de la República por las denuncias de afectados que habrían quedado sin recursos en sus cuentas bancarias, el gobierno defendió los procedimientos asegurando que existieron avisos previos y mecanismos para regularizar las deudas. Los detalles a continuación. La controversia surgió luego de que la Tesorería iniciara acciones de cobro contra deudores morosos del CAE, incluyendo embargos y retenciones de fondos como parte de los mecanismos contemplados para la recuperación de recursos fiscales. Frente a esta situación, la bancada de diputados del Frente Amplio ofició a la Tesorería para solicitar información sobre los criterios utilizados en estos procedimientos y las medidas de resguardo existentes para personas de menores ingresos. La jefa de bancada de la colectividad, Emilia Schneider, sostuvo que las denuncias son especialmente graves debido a que algunas personas habrían quedado sin recursos para enfrentar gastos básicos producto de las retenciones efectuadas. Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días, tras el proceso de cobro iniciado por la Tesorería, producto de las decisiones del gobierno de Kast. El mismo gobierno que busca darle un regalo a los superricos con su reforma tributaria, le aprieta el cinturón a quienes menos tienen y a las familias de la clase media. Desde el oficialismo, en tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió las acciones de cobranza y afirmó que los procedimientos fueron realizados conforme a la legislación vigente, luego de múltiples notificaciones y oportunidades para que los deudores regularizaran su situación. La secretaria de Estado aseguró además que existieron alternativas como convenios de pago y otros mecanismos para evitar llegar a medidas más severas, haciendo un llamado a quienes mantienen deudas pendientes a acercarse a regularizar sus compromisos financieros. La discusión se produce en medio del debate sobre el futuro del sistema de financiamiento estudiantil. Desde el Frente Amplio señalaron que evalúan nuevas acciones para proteger a los deudores afectados, mientras el gobierno insiste en que el cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas en educación. Una auditoría realizada por el Ministerio de Ciencias al programa Becas Chile detectó que cerca de 1.800 beneficiarios mantienen deuda que supera los 100.000 millones de pesos con el Estado por incumplimiento de los compromisos asociados al financiamiento recibido. Los detalles a continuación. La revisión fue encargada por la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, con el objetivo de evaluar el funcionamiento del programa, fortalecer los mecanismos de control y verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios. El estudio analizó más de 2 millones de registros asociados a cerca de 12.000 becas entregadas entre los años 2008 y 2025, convirtiéndose en una de las revisiones más amplias realizadas sobre este instrumento de financiamiento académico. Entre los principales hallazgos se identificó que 1.800 becarios no cumplieron los compromisos establecidos en las bases del programa, generando una deuda acumulada cerca a los 100.000 millones de pesos. Además, la auditoría detectó una importante concentración de beneficiarios provenientes de establecimientos educacionales privados y de comunas con mayores niveles de ingresos.
Los antecedentes fueron adelantados la semana pasada por la propia ministra durante una sesión de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, donde explicó que la suspensión de las convocatorias 2026 para magíster y postdoctorado en el extranjero estaba vinculada a una revisión profunda del programa. La autoridad comprometió la entrega de los resultados a los parlamentarios y anunció que el informe final será publicado a través de los canales oficiales del Ministerio de Ciencia. Los resultados reabren el debate sobre los mecanismos de selección, seguimiento y fiscalización de Becas Chile, uno de los principales programas de financiamiento para estudios de posgrado en el extranjero impulsados por el Estado. Bien, y continuamos con informaciones de nuestro país. Diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano ingresaron este lunes una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La acusación fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, quienes cuestionan la gestión financiera desarrollada por el exministro de Hacienda. Según sostienen los impulsores del libelo, las irregularidades quedaron reflejadas en el último informe de finanzas públicas de la administración del expresidente Gabriel Boric. De acuerdo con los antecedentes expuestos, el documento evidenció un desfase superior a los 10.500 millones de dólares en las proyecciones de deuda pública para este año. Los parlamentarios acusan que existieron ingresos sobreestimados y gastos que no habrían sido debidamente reflejados, afectando la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado. Pese a ello, la iniciativa no genera consenso al interior de la oposición. Desde Renovación Nacional y la UDI han manifestado reparos, argumentando que una acusación de este tipo podría tensionar el escenario político y afectar la tramitación de la denominada mega reforma. Para concretar el ingreso formal del libelo, se requiere el respaldo de al menos 10 diputados. Tanto el Partido Republicano como el Partido Nacional Libertario han reiterado públicamente su decisión de avanzar con la acción constitucional durante esta jornada. Los exministros de Hacienda Manuel Marfán y Nicolás Eyzaguirre, también Mario Marcel y Andrés Velasco, salieron en defensa del exsecretario de Estado Nicolás Grau frente a la acusación constitucional que impulsan diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano. A través de una carta pública, los economistas advirtieron que una acción de este tipo podría afectar la estabilidad institucional y la credibilidad económica del país. Los detalles en el siguiente informe. Mediante una carta publicada en un diario de circulación nacional, 4 exministros de Hacienda expresaron su rechazo a la acusación constitucional que la oposición prepara contra Nicolás Grau. En el texto, los exsecretarios de Estado sostienen que una eventual aprobación del libelo marcaría un precedente inédito desde el retorno a la democracia en materias relacionadas con proyecciones y estimaciones fiscales. Los firmantes argumentan que históricamente han existido diferencias entre administraciones respecto de los supuestos económicos utilizados para elaborar las cuentas fiscales del Estado. A juicio de los exministros, llevar estas discrepancias al terreno de una acusación constitucional podría debilitar la institucionalidad económica y afectar la confianza en las reglas del sistema. La carta también advierte sobre el deterioro del clima político en las últimas décadas, señalando que las prácticas de confrontación entre gobiernos y oposiciones han contribuido a aumentar la desconfianza ciudadana. Finalmente, Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Mario Marcel y Andrés Velasco hicieron un llamado a que prevalezca el sentido de responsabilidad institucional para evitar que la acusación prospere, argumentando que este tipo de acciones profundizan la inestabilidad política y afectan el desarrollo del país. Bien, continuamos con informaciones de nuestro país. Recuerde que estamos revisando las informaciones más importantes de esta jornada en Pura Noticia PM. Usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a usted le gustan. A días de una nueva votación en el Senado sobre el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, el senador demócrata cristiano, Iván Flores, cuestionó la postura de sectores de derecha respecto al levantamiento del secreto bancario. El parlamentario defendió la iniciativa y planteó que estas herramientas también debieran utilizarse para perseguir otros delitos económicos que afectan a la ciudadanía. Los detalles en el siguiente informe.
Este martes el Senado deberá pronunciarse nuevamente sobre el proyecto de inteligencia económica, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades del Estado para seguir la ruta del dinero en investigaciones vinculadas al crimen organizado. En ese contexto, el senador Iván Flores emplazó a la oposición a explicar por qué busca restringir el acceso a información bancaria en investigaciones relacionadas con otros delitos económicos de alto impacto. Yo creo que la próxima semana vamos a estar todos de acuerdo en el Senado para aprobar el proyecto que persigue la ruta del dinero cuando se trata de investigaciones por crimen organizado. Pero la pregunta que yo hago, ¿y por qué la derecha se opone a que solamente se investiguen las cuentas de las organizaciones criminales y no de aquellas que no están dentro de esa definición, o sea, organizaciones de menos de 3 personas? El parlamentario sostuvo que existe consenso para perseguir el patrimonio de organizaciones criminales, pero aseguró que también es necesario contar con herramientas eficaces para investigar ilícitos como colusiones y otros mecanismos de enriquecimiento ilegal. Asimismo, recalcó que las facultades contempladas en el nuevo sistema estarán sujetas a estrictos controles y solo podrán ser utilizadas por funcionarios especializados en investigaciones altamente calificadas. La discusión continuará esta semana en el Senado, donde el proyecto deberá enfrentar una votación clave para definir el alcance de las atribuciones que tendrá el Estado en la persecución de delitos económicos y crimen organizado. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Usted no se aparte de nuestra sintonía porque ya volvemos con las informaciones más importantes de la jornada en Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Tenemos 12 grados de temperatura a esta hora en la costa de nuestra región y los invito a revisar cuáles han sido las principales informaciones de este día en los siguientes titulares. La senadora Camila Flores acusó filtración de fotos íntimas apuntando despecho de su marido, Percy Marín. Histórica incautación de droga oculta en madera sacude puertos de Valparaíso, San Antonio y Arica. Detectaron cerca de 100 toneladas de cocaína y ketamina. Autoridades anunciaron nuevas medidas de seguridad para Rodelillo tras balacera de la semana pasada. Evalúan nueva unidad policial. Debate por 46 homicidios en la región de Valparaíso marca comité policial y evidencia diferencias estadísticas. Detienen a operario de parquímetros en Viña del Mar acusado de violación y violencia intrafamiliar. Seremi de Transportes promete recaudo electrónico en enero, nuevas micros en marzo y evaluar nueva zona de exclusión en Quillota. Libertarios y republicanos ingresan acusación constitucional contra Nicolás Grau. Renovación Nacional y la UDI tomaron distancia. Formalizan a exministra Verónica Sabaj y a Luis Hermosilla por nueva arista del caso Audio. IPC de mayo anota alza de 0,2% durante este mes y la inflación anual se ubica en 3,9%. El municipio de Zapallar destituye a 8 funcionarios por viajar al extranjero con licencia médica. Pescadores artesanales de Puchuncaví presentaron un requerimiento contra el alcalde, esto por controversias en la instalación de una planta procesadora de alimentos. Consorcio chileno-español busca reactivar tren rápido Valparaíso-Santiago. Bien, y se lo contábamos en los titulares, la disputa por la instalación de una planta procesadora de jibia en La Greda escaló hasta la Contraloría. Los pescadores artesanales
han presentado un requerimiento contra el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, acusando una eventual intervención indebida en el proceso y solicitando que se revisen sus actuaciones en medio de la controversia. Revisemos los detalles en el siguiente informe. La controversia por la instalación de una planta procesadora de jibia en la zona de Quintero y Puchuncaví sumó un nuevo capítulo. Organizaciones de pescadores artesanales presentaron un requerimiento ante la Contraloría para que revise actuaciones vinculadas al desarrollo del proyecto. Los dirigentes apuntan directamente al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, acusándolo de intervenir públicamente en contra de la iniciativa y de respaldar posiciones que, a su juicio, perjudican a los trabajadores del sector pesquero. La acción busca que el organismo fiscalizador determine si existieron actuaciones ajustadas a derecho en medio de la disputa que enfrentan los pescadores y opositores al proyecto emplazado en La Greda. El conflicto se arrastra desde hace meses y ha generado una fuerte división en la zona. Mientras los pescadores defienden la planta como una herramienta para procesar sus productos y mejorar sus ingresos, vecinos y organizaciones sociales han expresado reparos por su instalación en un territorio con una larga historia de contaminación ambiental. De hecho, el alcalde Morales ya había manifestado públicamente su postura frente al proyecto, alineándose con sectores de la comunidad que cuestionan su emplazamiento y señalando que la iniciativa debería desarrollarse en Quintero y no en Puchuncaví. Ahora será la Contraloría la que deberá analizar los antecedentes presentados por los pescadores en una disputa que sigue escalando y que mantiene enfrentados a distintos actores de la región. Bien, y para seguir profundizando en este tema, estamos en contacto con el abogado patrocinante de los pescadores artesanales de Puchuncaví, Tomás de Rementería. Abogado, buenas tardes, bienvenidos a puranoticia.cl. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar acá en Pura Noticia. Hay que decir que esta acción deriva de declaraciones del alcalde en Pura Noticia, así que harto tiene que ver con el medio esta presentación ante la Contraloría. Bien, cuéntenos, ¿cuáles son los principales fundamentos del requerimiento que presentaron ante la Contraloría? Bueno, esto es más que nada pedirle que la Contraloría determine que los procedimientos que ya han sido terminados judicialmente, o sea, administrativamente, que son principalmente los procedimientos ante el Servicio de Evaluación Ambiental, ante la Seremi de Salud, ante el Servicio Agrícola Ganadero, que han dado curso a este proyecto, que no es más que una planta procesadora de jibia como la hay en la Caleta Portales, como la hay varias en Placilla, como la hay en la Caleta El Membrillo, y que la verdad es que no afectan mayormente a las comunidades, no son una situación de que provoque daño ambiental grave, como sí lo hay otras situaciones en Quintero, Puchuncaví. Entonces, nos extraña la posición del alcalde. El alcalde tiene el derecho a estar a favor o en contra del proyecto, pero la verdad que acá no es un tema de opiniones, es un tema de que el alcalde lo que sí no puede hacer es intervenir en procedimientos administrativos que ya están cerrados y recomendarle a los organismos que vayan en contra de la certeza jurídica y decirles que reabran el proceso y lo recalifiquen porque él cambió de posición o porque ve que hay una situación comunitaria. Entonces yo la verdad es que yo soy una persona bien sopesada en esto, soy profesor de Derecho Administrativo, todos saben que también tuve una participación en política, pero esto es una participación 100% jurídica, y creo que acá lo mejor sería tratar de buscar que esto no siga en las vías judiciales, administrativas, y que sigamos distrayendo tiempo y recursos de los servicios públicos como municipios o de los propios pescadores, que tampoco sabemos que son personas que tienen la mayor de los recursos, y con la situación actual de la pesca, y que se llegue una salida, un acuerdo para que esta planta pueda funcionar, porque esta planta es algo que va a traer progreso para el desarrollo de una industria que sea de significado en la salvación para los pescadores artesanales, que es el faenamiento y el trabajo con la jibia. Entonces la verdad es que yo creo que acá, que le demos un valor agregado, que le demos en la bahía de Quintero Puchuncaví, nos parece un poco risible que nos digan que el problema es la contaminación que puede provocar, sabiendo el nivel de contaminación que hay de industrias que realmente son contaminantes. Esta industria ha sido declarada por el propio Seremi de Salud como no contaminante. Entonces la verdad que acá el Servicio de Evaluación Ambiental determinó que no había que entrar al sistema de calificación ambiental, que bastaba con la declaración. Entonces la verdad es que acá yo creo que, más allá de la opinión del alcalde Morales, con el cual tengo la mejor relación y me parece una persona de la mayor respeto posible, creo que acá hay que cumplir la ley y no desviar las funciones que tiene cada persona, y las funciones de un alcalde están claras en la ley también. Queremos que no intervenga porque hay un proceso ante la Dirección de Obras Municipales, y la Dirección de Obras Municipales es un órgano que
si bien tiene dependencia, la alcaldía es un órgano autónomo que toma sus decisiones de manera arreglada y espero que no haya una intervención política de la decisión que va a tomar la Dirección de Obras Municipales. Justamente Sí. referente a lo mismo que te estás refiriendo, lo que esperan es que no hayan intervenciones, pero ¿qué actuaciones específicas del alcalde Marcos Morales consideran que deben ser revisadas por el organismo fiscalizador? Bueno, la propia declaración que hizo acá en Pura Noticia, donde él llama a que, y él señala, y lo que pedimos es que señale si la efectividad de eso, que él señala que envió oficio a todos los organismos públicos que habían participado en el proceso. Sabemos que la permisología es algo que ha estado muy en boga y tenemos varios permisos que tuvieron que participar para este proyecto que, insisto, no es una planta gigantesca faenadora de jibia, no es distinta a la que tienen distintas caletas de la región y personas que no son caletas, como hay una en Quintero. Entonces la verdad es que yo creo que acá hay una situación donde, si bien hay una situación en específico y que el alcalde tiene el derecho a tener la opinión que él estime prudente, pero lo que no tiene derecho es a presentar oficio, usando su potestad como alcalde, para pedir que se retrotraigan actuaciones que ya están selladas del modo administrativo, donde él no fue partícipe y donde incluso hay derechos adquiridos por parte de la Federación de Pescadores de la Caleta Narao. Ahora, de acuerdo a los pescadores, ¿de qué manera las declaraciones o las acciones que ha tenido el alcalde habrían afectado el desarrollo del proyecto? Bueno, hasta ahora eso le da una incerteza jurídica y lo que pedimos es que no hay un involucramiento de que él no haga la insistencia, porque si algún órgano del Estado decide retrotraer esto, obviamente ahí habría una actuación ilegal y tendríamos que empezar a buscar otra vía, que puede ser la Contraloría, la vía judicial, para discutir esto, porque acá ya hay definiciones que fueron claras y que están acompañadas en la presentación que hicimos hacia la Contraloría, donde hay situaciones jurídicas consolidadas que el alcalde quiere que se retrotraigan, y eso a nosotros no nos parece posible. Entonces lo primero que queremos es que la Contraloría le diga al alcalde que él no tiene la facultad para hacer eso, que esos oficios adolecen de un vicio de legalidad bastante profundo, digamos, y ahí lo explicamos bien. Hay una desviación de poder, hay una sobrelimitación sobre las funciones del alcalde como órgano, no del alcalde específico de Marcos Morales, del cargo alcalde que está definido, un cargo que tiene sus potestades definidas por la ley. Y además le pedimos que se abstenga de intervenir en el proceso ante la Dirección de Obras Municipales, porque sabemos que muchas veces los alcaldes tratan de intervenir, tratan de influir en las decisiones, y acá lo que tiene que hacer es cumplirse la ley, y que si se determina que eso puede instalarse según el plan regulador comunal y los organismos y órganos que nos entrega la administración del Estado para definir el ordenamiento territorial, no debería por qué discutirse la aprobación de esta planta en el lugar donde está emplazada en Puchuncaví. Abogado, estamos hablando con Tomás de Rementería, abogado patrocinante de los pescadores artesanales. ¿Habría ya alguna evidencia que demuestre una eventual intervención indebida de la autoridad comunal en el proceso? O sea, yo creo que ir a un programa de televisión y manifestarse sobre un programa multimedia, un programa de televisión, de radio, que además sale en prensa escrita, que acompañamos además a la presentación la nota de Pura Noticia, donde se señala eso, de que no le parece conveniente, nos hace por lo menos un llamado de atención a que la Contraloría le advierta al alcalde y le señale, le recuerde que no puede intervenir en el proceso ante la Dirección de Obras Municipales, porque de hecho en esa entrevista él menciona a la Dirección de Obras Municipales. Abogado, hablemos del proyecto propiamente tal. Hay algunos vecinos y organizaciones que han manifestado, usted lo planteaba recientemente, han manifestado preocupación por los efectos ambientales de la planta. ¿Cómo responden ustedes al cuestionamiento? Bueno, yo creo que acá hay que trabajar mucho con los vecinos y espero que los pescadores lo hagan. Yo les he dicho que estamos disponibles. Sé que los pescadores, por ejemplo, se reunieron con los profesores de la Escuela La Greda, ha habido ahí, y darse cuenta de que este proyecto no es distinto a otros proyectos que de la región de Valparaíso. Lo decíamos, en plena Caleta Portales, yo por lo menos paso prácticamente todos los días. Estuve 4 años que iba al Congreso, que pasaba todos los días por ahí, nunca había un problema ambiental por la planta que ahí tienen de faenamiento y que les permite a los pescadores de Caleta Portales, los que conozco bien, a exportar sus productos. Lo mismo pasa en Placilla, a pasos de Curauma, que es un barrio residencial consolidado. El propio Placilla no ha generado un problema de ningún tipo. Si bien hay aspectos que se pueden mejorar, y obviamente yo sé que los pescadores y las autoridades de la planta están disponibles para conversar y para hacer un aporte a las comunidades, acá también hay que desmitificar ciertas cosas que se han dado a conocer,
porque la realidad va por otro lado. La realidad es la que pasa en Placilla, la realidad es lo que pasa en el Membrillo, la realidad es lo que pasa en Portal, la realidad es lo que pasa en el propio Quintero, donde no podríamos compararla con las industrias que sí contaminan de forma grave que tenemos ahí, que no lo he dicho yo. O sea, ha habido procesos judiciales, ha habido situaciones de derrames de petróleo, ha habido unas situaciones. Acá se manejan productos que son de naturaleza natural, como la jibia. La jibia es un producto salido del mar, no hay manejo de químicos de ningún tipo, puede tener problemas, pero en general hay sistemas y se va a hacer con la más alta tecnología para que no haya la afectación de olores. El tema de los riles ya está aprobado por ESVAL y sabemos que no va a haber emanaciones de olores de ningún tipo. Entonces, la verdad es que acá tenemos un proyecto que ha seguido los estándares más altos, muchísimo más altos que los que han seguido proyectos similares. Me ha tocado ver y seguir cómo fue la tramitación, ver lo que están haciendo ahora, de tratar de buscar equipos de mucha mejor calidad que los que lo exige la norma chilena. Entonces la verdad es que yo creo que acá hay que sentarse con las comunidades, hay que conversarles, hay que mostrarles que los proyectos traen beneficios también para la comunidad. Va a haber gente que va a poder trabajar ahí, va a haber toda una economía en torno a eso que yo creo que además va a ser muy positiva para las comunidades. Y si hay un tema que se puede discutir, yo sé que se pueden llegar a acuerdos y se pueden mejorar las condiciones de la mejor forma posible para todos. Claro, esos son algunos de los beneficios que traería esta planta procesadora de jibia, tanto para los pescadores artesanales como para la economía local. Ahora, dada esta situación, ¿usted considera que la oposición al proyecto responde principalmente a razones ambientales o existen otros factores detrás de este conflicto? Bueno, yo la verdad es que no quiero, yo no soy adivino, no sé muy bien cuáles son las sensaciones que hay detrás de la oposición al proyecto. Obviamente yo no voy a desconocer, yo tengo una beta política, fui político y sé que muchas veces las motivaciones de las autoridades también tienen aspectos políticos y no lo dramatizo, no digo que sea terrible, pero acá lo básico es cumplir la ley y yo la verdad es que llamaría a desdramatizar el proyecto, invitaría a que los vecinos, las personas que son opositoras, que vayan a conocer las plantas que hay en otros lados, la región del Biobío o la Placilla que queda cerca, y que vean cómo funcionan, que no son una situación, que no producen daño ambiental, que no producen malos olores, que no producen contaminación acústica, y la verdad es que eso ha sido determinado por las propias organismos que el alcalde Morales dice que tienen que revisar sus decisiones. O sea, los organismos técnicos en materia ambiental, en materia de salud, en materia agrícola y ganadera que han revisado el proyecto, o empresas que se dedican para ver factibilidades como ESVAL con el tema de las evacuaciones, del tema del agua, o Chilectra por el tema de la conexión eléctrica, lo han hecho con un análisis técnico, no con una decisión. O sea, el organismo calificador en materia ambiental, en materia de salud, no tiene un interés positivo ni negativo que esto ocurra. Ellos han visto si se aplica y se cumple la norma, y eso ha quedado establecido y fue presentado con los documentos de la Contraloría, y no hay duda de que se ha cumplido todas las normativas vigentes en este proyecto. Si la Contraloría, conversamos con el abogado patrocinante, de pescadores artesanales, Tomás de Rementería. Abogado, si la Contraloría acoge los planteamientos presentados por los pescadores, ¿habrá consecuencias para el municipio o para el alcalde? Bueno, nosotros no pedimos que al alcalde se le sancione de ninguna forma, no es nuestro objetivo es que los pescadores quieren trabajar, quieren poder abrir la planta lo antes posible, haciendo la construcción, cumpliendo toda la normativa, tanto ambiental como sanitaria, como de ruidos, como urbanística, y en eso yo he visto un esfuerzo significativo y genuino de hacerlo, y queremos que el alcalde se abstenga de atrasar el proceso, y ojalá sea un promotor, como lo fue en un momento, de que este proyecto sí se desarrolle. En su momento estuvo de acuerdo con el proyecto. Bien, hablamos con Tomás de Rementería, abogado patrocinante de los pescadores artesanales, respecto a la situación que está pasando en esta planta procesadora de jibia. Abogado, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en Pura Noticia PM. Muchas gracias, encantado como siempre estar aquí en Pura Noticia. Que tenga buenas noches. Igualmente. Bien, cambiamos de tema. Tras la mortal balacera que dejó a 2 jóvenes fallecidas en Rodelillo, autoridades anunciaron una serie de medidas para reforzar la seguridad en el sector. Entre ellas, destacan operativos especiales de fiscalización, el despliegue de una fuerza de tarea y la evaluación de una nueva unidad policial. Revisemos el siguiente informe.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, junto a la jefa de zona de Carabineros, general Patricia Vázquez, dieron a conocer un paquete de medidas para reforzar la seguridad en Rodelillo, luego de la balacera registrada que terminó con la vida de 2 jóvenes. Entre las primeras medidas se encuentra la realización de operativos de ronda impacto, estrategia que contempla controles de identidad, fiscalizaciones y patrullajes focalizados en sectores definidos mediante análisis delictual. También se anunció el trabajo de una fuerza de tarea destinada a coordinar esfuerzos entre las distintas instituciones encargadas de la persecución del delito y el combate al crimen organizado. A ello se suma la evaluación de una eventual nueva unidad policial para el sector, iniciativa que busca fortalecer la presencia de policías y de mejorar el tiempo de respuesta frente a hechos de violencia. Las medidas fueron abordadas en una reunión entre autoridades de gobierno, carabineros y representantes de la comunidad, quienes manifestaron su preocupación por el aumento de los hechos delictuales en la parte alta de Valparaíso. Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es recuperar la sensación de seguridad de los vecinos y evitar que hechos como lo ocurrido en Rodelillo vuelvan a repetirse. El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, confirmó que durante julio comenzará la etapa de implementación del nuevo sistema de recaudo electrónico para los buses del Gran Valparaíso, iniciativa que también abarcará a las comunas de Quintero y Puchuncaví. La autoridad explicó que el proyecto ya cuenta con la empresa adjudicada y que actualmente se tramitan los últimos actos administrativos para dar inicio al proceso. La modernización contempla la instalación de validadores de cerca de 2.000 buses, además de una red de 600 puntos de carga y venta de tarjetas. Valenzuela indicó que la puesta en marcha será gradual y considerará diversas etapas de capacitación para conductores y usuarios, junto con la habilitación de 5 centros de atención presencial destinados a facilitar la adaptación al nuevo sistema de pago. Respecto a los plazos, el Seremi señaló que el denominado pago mixto debiera comenzar durante 2027 y confirmó que enero aparece como una fecha factible para el inicio de esta operación, proceso que estará acompañado de campañas de difusión y coordinación con los operadores del transporte público. Un operario de parquímetros de 39 años fue detenido en Viña del Mar por su presunta participación en delitos de violación, agresiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. El procedimiento fue realizado por personal de la CIP de Carabineros tras una denuncia presentada en la tenencia de Rodelillo. Durante la detención también se constató que el imputado mantenía una orden de arresto vigente por otro delito. Los antecedentes en el siguiente informe. Personal de la sección de investigaciones policiales CIP de Carabineros concretó la detención de un hombre de 39 años que trabajaba como operario de parquímetros en el centro de Viña del Mar. El procedimiento se originó luego de una denuncia presentada en la tenencia Rodelillo relacionada con presuntos delitos de carácter sexual, además de agresiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Tras recibir los antecedentes, el Ministerio Público instruyó diversas diligencias investigativas para establecer la participación del imputado en los hechos denunciados. Según informó la teniente Jacqueline Ursúa, comisario de servicio de la primera comisaría de Carabineros, las acciones investigativas permitieron concretar la ubicación y posterior arresto del sujeto. La oficial señaló que durante el procedimiento también se verificó que el detenido mantenía una orden de detención vigente por el delito de lesiones menos graves. El imputado quedó a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, instancia en la que se revisarán los antecedentes reunidos por la Fiscalía y Carabineros. Bien, seguimos con informaciones de nuestro país. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, reconoció la existencia de fallas de fiscalización en proyectos habitacionales y anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer los controles técnicos y mejorar la calidad de las construcciones. La autoridad aseguró que el Estado asumirá un rol más activo para prevenir nuevas deficiencias en viviendas sociales. Los detalles a continuación. Durante una entrevista concedida a una radio nacional, el secretario de Estado abordó los problemas detectados en distintos conjuntos habitacionales, especialmente en condominios sociales construidos durante los últimos años. Poduje reconoció que existen diferencias asociadas a filtraciones, sistemas de agua y aislación térmica, situaciones que han obligado al Ministerio de Vivienda a destinar recursos para ejecutar reparaciones en proyectos relativamente nuevos.
Frente a este escenario, el titular del MIMBU afirmó que claramente hay fallas de fiscalización y adelantó una serie de medidas orientadas a fortalecer la suspensión técnica de las obras. Entre las iniciativas anunciadas se encuentran el reforzamiento de la división técnica del Ministerio, la realización de inspecciones aleatorias y el envío de un proyecto de ley destinado a ampliar las garantías de construcción. El ministro explicó que una de las propuestas apunta a extender de 5 a 10 años las garantías para responder por problemas relacionados con filtraciones y otras fallas constructivas detectadas en viviendas. Además, aseguró que el Estado tendrá una participación más activa en el desarrollo de proyectos habitacionales y reiteró que el gobierno busca impulsar cambios normativos para facilitar la construcción de viviendas en zonas con buena conectividad, descartando que estas medidas permitan repetir experiencias asociadas a los llamados guetos verticales. Finalmente, Poduje defendió la necesidad de acelerar las soluciones habitacionales y sostuvo que el desafío del ministerio es responder con mayor rapidez a las demandas de las familias que esperan acceder a una vivienda de calidad. Ahí tenemos audio. El abogado y académico Gonzalo Guerrero fue designado como nuevo subsecretario de Prevención del Delito por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Su nombramiento marca su regreso a la primera línea política tras varios años fuera de cargos de alta exposición pública, luego de una polémica ocurrida durante la pandemia que terminó con su salida del Ministerio del Interior. Guerrero asumirá la subsecretaría de Prevención del Delito en reemplazo de Ana Victoria Quintana, cuya salida fue solicitada en el marco de una reestructuración impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública. Hasta antes de este nombramiento, el abogado se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio del Interior, Claudio Alvarado, consolidándose como una figura de confianza dentro del actual gobierno. El nuevo subsecretario es abogado, magíster en Derecho Constitucional, máster en Sociología Política y doctor en Derecho y Ciencia Política, además de contar con una extensa trayectoria en el servicio público y la academia. Entre los cargos que ha ocupado figuran funciones en el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia y distintas instancias vinculadas a transparencia e integridad pública. Sin embargo, su nombre volvió a la discusión pública debido a una controversia registrada en 2021, cuando era jefe de gabinete del entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado. En ese contexto se cuestionó un viaje realizado durante la pandemia por familiares vinculados a su entorno, situación que derivó en su salida del gobierno. El episodio adquirió relevancia nuevamente debido a que uno de los involucrados en aquella controversia fue su cuñado, el de actual diputado por el distrito 6 de Valparaíso, Benjamín Lorca. 5 años después de ese hecho, Guerrero retorna a un cargo estratégico en el Ejecutivo, esta vez con la misión de liderar políticas de prevención del delito y seguridad ciudadana. Nos vamos a informaciones de carácter económico. El índice de precios al consumidor, IPC, registró una variación mensual de 0,2% durante mayo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra representa una importante desaceleración respecto de abril, cuando el indicador había anotado un incremento de 1,3%, impulsado principalmente por el alza de los combustibles. Con este resultado, la inflación acumula un 2,8% en lo que va del año y un 3,9% en 12 meses. Los detalles en el siguiente informe. El IPC de mayo anotó una variación de 0,2%, ubicándose muy por debajo del registro observado durante abril y entregando una señal de moderación en el ritmo de crecimiento de los precios. Con este resultado, la inflación acumulada durante 2026 llegó a 2,8%, mientras que la variación anual se situó en un 3,9%. De las 13 divisiones que componen la canasta del indicador, 9 registraron incidencias positivas durante el mes y 4 mostraron bajas en sus precios. Entre los principales aumentos destacaron las divisiones de vivienda y servicios básicos, con un alza del 0,7%, y transporte, que registró un incremento de 0,6%.
Por el contrario, alimentos y bebidas no alcohólicas anotaron una caída de 0,8%, convirtiéndose en el principal factor que ayudó a contener el avance del índice general. A nivel de productos, sobresalieron las salsas de carne de vacuno, transporte aéreo internacional y gas licuado. En tanto, entre las principales bajas figuraron el pan, con una disminución de 4%, y el transporte en bus interurbano, que retrocedió 9,1% durante mayo. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía porque ya volvemos con las principales informaciones registradas en esta jornada en Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Exacto, ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones que se registran durante esta jornada y vamos a ir a revisar nuestro portal puranoticia.cl, porque usted sabe, las noticias aquí se ven, se escuchan y se leen. Mire, escándalo en ENAP, desvinculan a 8 trabajadores por presunta manipulación de datos ambientales en la refinería Aconcagua. La empresa estatal detectó de forma interna la entrega de información errónea a la Superintendencia de Medio Ambiente sobre los límites de contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví. La empresa nacional de petróleo confirmó hoy lunes la salida de 8 funcionarios de la refinería Aconcagua, ubicada en la región de Valparaíso. Esta medida se tomó tras descubrirse que se entregaron estos antecedentes alterados a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto al cumplimiento de las normas de emisión. La irregularidad fue detectada en enero de este año durante las revisiones internas de la estatal, lo que activó de inmediato sus protocolos de gobierno corporativo. Tras una evaluación del caso, la firma decidió reestructurar y reforzar su área de cumplimiento ambiental. Como parte de este proceso, la compañía desvinculó entonces estas 8 personas, precisaron de forma escueta desde ENAP a través de una declaración pública. La nota continúa en puranoticia.cl hablando de la polémica que escaló luego de que la SMA abriera una investigación formal por la entrega de antecedentes presumiblemente falsos. Según los reportes iniciales, el personal desvinculado habría informado a la autoridad que la refinería respetaba los límites contaminantes exigidos por el Plan de Prevención y o Descontaminación Atmosférica que rige a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, los datos reales habrían sido adulterados para ocultar el verdadero impacto ambiental. Frente a la gravedad de los hechos, desde la estatal aseguraron que no guardarán los antecedentes en forma interna. De hecho, según consignó el medio BioBio Chile, la empresa ya puso toda la información y los datos recopilados a disposición de las entidades competentes para que se determinen las responsabilidades legales correspondientes. Informaciones que usted puede encontrar en nuestro sitio puranoticia.cl, todas las informaciones de la región, de Chile y el mundo, usted los encuentra en nuestro portal puranoticia.cl. Revisamos ahora a continuación las principales noticias internacionales con la periodista Carmen Paz González. Carmen Paz, buenas tardes. ¿Cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional aquí en puranoticia.cl. Vamos a revisar las principales noticias que están marcando la agenda internacional. Y vamos a partir, por supuesto, en Perú, donde continúa la incertidumbre tras una de las elecciones presidenciales más estrechas de los últimos años. Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la candidata Keiko Fujimori suma hasta ahora 8.777.822 votos, mientras que su rival, Roberto Sánchez, alcanza 8.771.594 sufragios. La diferencia entre ambos candidatos es de poco más de 6.000 votos, por lo que el resultado definitivo continúa abierto. La participación alcanzó un 68% con más de 18.700.000 ciudadanos peruanos concurriendo a las urnas. Fujimori logró imponerse en Lima, en Cusco y en gran parte de la costa peruana, mientras que Sánchez obtuvo mayor respaldo en zonas rurales del centro sur y oriente del país.
La tendencia muestra que el candidato de Juntos por el Perú ha ido acortando la distancia respecto de la candidata de Fuerza Popular, manteniendo en suspenso el desenlace de esta elección. La estrechez del resultado ha llevado a ambos comandos a seguir atentamente el conteo de votos, mientras Fujimori insistió en que se debe respetar el trabajo de las autoridades electorales y esperar los resultados definitivos. Sánchez manifestó su confianza en que los sufragios pendientes podrían permitirle revertir la diferencia. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que pase en Perú. Y en Bolivia continúa escalando la crisis política y social porque el gobierno acusó al expresidente Evo Morales de enviar manifestantes hacia La Paz para generar violencia y desestabilización en medio de movilizaciones que ya se extienden por cerca de 40 días. Las autoridades denunciaron que los bloqueos mantienen aisladas diversas regiones del país, afectando el abastecimiento de alimentos, medicamentos y productos que son del ámbito básico. Además, aseguraron que se han registrado ataques contra ambulancias y vehículos de emergencia. Las protestas comenzaron por demandas económicas y sociales, pero ya con el paso de las semanas han evolucionado hacia exigencias políticas que incluyen incluso la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Frente al agravamiento del conflicto, el Congreso boliviano aprobó una ley que va a permitir el despliegue a las Fuerzas Armadas para despejar rutas y restablecer el tránsito en distintos puntos del país en medio de esta creciente tensión, una crisis que ya suma casi 40 días de protestas y bloqueos. Y en Medio Oriente, Estados Unidos confirmó que el Líbano e Israel retomarán negociaciones en Washington en un nuevo intento por reducir las tensiones que persisten en la región. El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en Beirut, quien aseguró que se ha roto el hielo y que existe voluntad para continuar el diálogo. Sin embargo, el escenario sigue siendo complejo. Las autoridades libanesas denunciaron que desde abril se han registrado cerca de 3.500 violaciones al acuerdo de alto al fuego, incluyendo bombardeos y operaciones militares israelíes. Según Beirut, estos hechos han dejado más de 3.500 fallecidos y más de 10.000 heridos. A ello se suma la participación de Irán, que responsabilizó a Estados Unidos por el deterioro de la tregua y defendió sus acciones militares como una respuesta a recientes ataques israelíes. Mientras avanzan los esfuerzos diplomáticos, la comunidad internacional sigue observando con preocupación la evolución de este conflicto y el riesgo de una nueva escalada regional. Y vamos a cerrar este despacho internacional para PuraNoticia.cl en Filipinas, donde continúa la emergencia tras el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la isla de Mindanao. El último balance oficial reporta al menos 19 personas fallecidas, 134 heridas, 12 desaparecidas y cerca de 10.000 damnificados. Las autoridades informaron el colapso de múltiples edificios y daños significativos en infraestructura pública y también privada. El sismo tuvo su epicentro cerca de la provincia de Sarangani y ha sido seguido por unas 140 réplicas. La preocupación también se mantiene por el riesgo de tsunami luego que se registraron olas en distintos puntos de la costa sur del país. En varias ciudades afectadas están suspendidas las clases, hay numerosos servicios públicos que están operando de manera parcial, mientras continúan las evaluaciones de daños por parte de las autoridades. Los equipos de rescate siguen desplegados en las zonas más afectadas, están buscando sobrevivientes entre los escombros, mientras el gobierno filipino aseguró que dispone de recursos para enfrentar la emergencia y apoyar a las miles de familias damnificadas. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar durante las próximas horas a medida que avanzan las labores de búsqueda. Dejamos hasta aquí este despacho de las noticias internacionales que están marcando la jornada. Volvemos contigo. Bien, Carmen Paz, muchísimas gracias por todas las informaciones internacionales. Y a continuación revisamos información deportiva con Joaquín Arias. Joaquín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Día lunes, donde habitualmente analizamos los resultados de los equipos de la región de este fin de semana y obviamente el día de hoy no va a ser la excepción porque tuvimos diversos partidos tanto en la Copa de la Liga, que es una copa aparte que se juega los elencos de la primera división. También tuvimos fútbol de ascenso y también en la segunda división profesional con la participación del elenco que representa a la comuna de Concón. Y partimos obviamente con lo que es la Liga de Primera,
que tuvo su partido el día domingo a las 18 horas en el estadio Lucio Fariña Fernández. Se enfrentaron Deportes Limache y Everton de Viña del Mar por el partido válido por la última fecha del grupo C, que si bien ya estaba definido, ya había quedado en la fecha número 5 clasificado Higgins de Rancagua, tuvieron que jugar de igual manera, tanto el conjunto ruletero con los cerveceros, y fue victoria del elenco de Everton de Viña del Mar. Ya sobre el final del partido, en el minuto 83, Alan Medina termina anotando el gol que le da el triunfo ruletero por la cuenta mínima 1-0, y ya lo decíamos, había quedado clasificado Higgins la fecha anterior con 14 puntos y Everton de Viña del Mar quedó en la segunda posición con 7 puntos, mientras que Deportes Limache quedó tercero con 6 puntos. No todo es color de rosas para Everton de Viña del Mar, quien sufre también fuera de la cancha con el accidente ocurrido por Dieter Villalpando, este jugador evertoniano que protagonizó justamente un accidente de tránsito en la noche del viernes, o más bien la madrugada del sábado, y esa es una noticia que vamos a estar ampliando también durante la semana. El jugador fue marginado al menos de la citación, mientras están investigando también la causa de este accidente. Otro partido que tuvo lugar o tuvo participación de equipos de la región fue por la Copa de la Liga también en el grupo D. Unión La Calera se enfrentó a Deportes La Serena justamente en el estadio La Portada. Triunfo para el conjunto cementero por 2-0, ambas anotaciones de Carlos Villanueva en el minuto 31 y repitió en el minuto 44 desde los 12 pasos para darle así el 2-0 definitivo, que terminó con triunfo para el conjunto cementero y con clasificación a la siguiente fase de esta Copa de la Liga, quedando como puntero del grupo D con 13 puntos, 2 puntos sobre Audax Italiano, y eliminando a Universidad de Chile, que quedó tercero con solamente 8 tantos, el conjunto de la Universidad de Chile. Y en el fútbol de ascenso, ya pasamos un poco a lo que es la primera B, o la antiguamente llamada primera B, también tuvo participación de equipos de la región con un partido del día sábado, 12:30 horas, jugó Santiago Wanderers frente a Copiapó, justamente en el norte de Chile, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde Santiago Wanderers llegaba con la necesidad de sumar de a 3 para no perder el primer puesto que había perdido la fecha pasada, y termina en definitiva cayendo por 1-0 ante Deportes Copiapó. La rotación del conjunto del León del Norte fue de Palacios a los 32 minutos, y de ahí en más le anulan justamente 2 goles a Santiago Wanderers. Los dos se le anulan a Marcos Camarda. En uno sí, yo concuerdo con el árbitro, y en el segundo me quedan algunas dudas, pues estaba muy mal posicionado el asistente que cobra ese offside, pero al no haber VAR en la Liga de Ascenso, obviamente hace que no haya una revisión más exhaustiva, y terminan anulando en definitiva el gol que dejaba a Santiago Wanderers con alguna esperanza de poder ganarlo. Empató Cobreloa justamente en el sur, y un triunfo Caturro lo hubiera dejado empatado nuevamente en puntos en la punta con los loínos. Sin embargo, no fue así, y queda ya en definitiva en segunda posición Santiago Wanderers con 26 unidades a 3 puntos del puntero, que ya lo decíamos es Cobreloa. Y el día viernes, también en el estadio Lucio Fariña Fernández, se enfrentó San Luis de Quillota frente a San Marcos de Arica. San Marcos de Arica, que estuvo 13 partidos sin perder, cayó en la fecha número 14 ante Deportes Temuco y viajó hasta la quinta región para enfrentar a San Luis de Quillota, un San Luis que no ha perdido de local y que no fue la excepción, porque se impuso por 1-0 al elenco dirigido por Iván Sandrock. Golazo de Fabián Pastena al minuto 28, un jugador que ha sido revelación, que lo hemos destacado también en otros despachos, lo que ha hecho este jugador, que conoce bastante bien a Chupete Suazo, o que Chupete Suazo lo conoce bastante bien a él desde que eran compañeros de camarín, y ahora le da toda la confianza, y esto se la devuelve con goles, y con un gol del triunfo que los permite soñar. También los deja en zona de liguilla, sextos con 23 puntos, y solamente 6 puntos del puntero, que es Cobreloa. Un buen desarrollo de Humberto Suazo, tanto de local, que tiene que obviamente fortificar como visitante, que es donde le está costando un poco. Y lo decíamos, también hubo fútbol en la segunda división profesional, y es que jugó justamente el día domingo en el Estadio Municipal de Rengo, con Nacional frente a Real San Joaquín. Real San Joaquín hace de local en la sexta región, y se trasladó hasta allá el elenco conconino, donde llegaba como puntero del campeonato, empatado en puntos con Santiago City, y tenía también la tarea de mantener el liderato de la zona norte.
fue un gol de Axel Cerda, este jugador proveniente de la Universidad Católica que está en calidad de préstamo en Concón Nacional. Anota su primer gol en el profesionalismo, lo anota con la camiseta aurinegra en el minuto 38. Muy buen gol de Axel Cerda, que le da en definitiva el triunfo al elenco de Concón Nacional, que queda nuevamente como puntero. Con esto ya nos despedimos al menos de lo que es el fútbol, ya para el día martes analizar lo que ha sido el baloncesto nacional y ya meternos de lleno a lo que va a ser el arranque de este mundial, esta Copa Mundial 2026, que va a arrancar justamente este día jueves. Y la verdad que hay bastante ansiedad respecto al inicio de la Copa. Bien. Unión La Calera, ya tiene rival para las semifinales de la Copa de la Liga. El cuadro cementero se va a medir ante Coquimbo Unido, luego de asegurar el primer lugar del grupo D y convertirse en uno de los 4 mejores equipos del certamen. La clasificación calerana se selló tras vencer por 2-0 a Deportes La Serena en la última fecha, resultado que, sumado al empate entre Universidad de Chile y Audax Italiano, le permitió avanzar como líder de su zona con 13 puntos. Al frente estará un Coquimbo Unido que fue líder del grupo A y que además llega como el mejor sembrado entre los semifinalistas. Por esa condición, los aurinegros, definirán la serie como locales en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Las semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta durante julio, mientras que el campeón obtendrá un premio mayor. Un cupo como Chile 3 a la Copa Libertadores 2027 y la clasificación a la Supercopa de Chile. Tras la victoria de Portugal sobre Chile, una de las figuras del cuadro luso tuvo palabras de reconocimiento para la Roja. Se trata de Francisco Conceição, delantero de la selección portuguesa y jugador de la Juventus, quien destacó las virtudes del equipo dirigido por Nicolás Córdoba. El atacante aseguró que Chile es una selección fuerte, con historia y que siempre resulta competitiva, pese a no haber tenido una buena campaña en las últimas eliminatorias. Además, valoró el funcionamiento colectivo mostrado por el conjunto nacional durante el amistoso. Conceição también describió a La Roja como un equipo aguerrido que supo competir ante una de las selecciones favoritas para el Mundial 2026. Según explicó, el encuentro fue una buena prueba para Portugal de cara a sus primeros compromisos en la cita planetaria. Y la actualización del ranking ATP tras Roland Garros dejó noticias dispares para los principales tenistas nacionales. Alejandro Tabilo fue el gran ganador de la semana al subir 5 puestos y ubicarse en el lugar 31 del mundo, consolidándose como la primera raqueta chilena gracias a su histórica campaña en París, donde alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam. Cristian Garín también registró un avance, aunque más moderado. El ariqueño escaló una posición y apareció en el puesto 113 del escalafón mundial, manteniéndose cerca de regresar al selecto grupo de los 100 mejores del circuito. Distinta fue la realidad de Tomás Barrios, quien retrocedió 2 lugares y quedó ubicado en el casillero 138 del ranking ATP. La caída más pronunciada la sufrió Nicolás Jarry, el ex número 1 de Chile, perdió 9 posiciones y descendió hasta el puesto 189 del mundo, profundizando un complejo presente deportivo que lo tiene cada vez más cerca de abandonar el top 200 del circuito. Y nos vamos a informaciones del espectáculo. El mundo de la cultura despidió a Julio Jung, uno de los actores más destacados y queridos de la escena nacional, fallecido a los 84 años. Su velorio se desarrolló en el Teatro Oriente de Providencia, donde familiares, amigos, colegas y también seguidores han llegado para rendir homenaje a una trayectoria que marcó al teatro, la radio, el cine y la televisión chilena. La despedida del reconocido actor se realizó en el Teatro Oriente, espacio elegido por su familia para homenajear a una de las figuras más importantes del espectáculo nacional.
Fueron cientos de personas las que llegaron hasta el recinto para expresar su cariño y reconocimiento a quien desarrolló una carrera artística de más de 6 décadas. Uno de los momentos más emotivos se vivió con las palabras de su hijo, Julio Jung Dubachel, quien destacó el legado humano y profesional que deja su padre para las nuevas generaciones de actores. La partida de Julio Jung generó numerosas muestras de pesar desde el mundo de la cultura, donde fue ampliamente valorado por su trabajo en teatro, televisión, cine y radio. Entre sus trabajos más recordados figuran programas como La Manivela y Medio Mundo, además de destacadas actuaciones en películas como Amnesia, Coronación y Cachimba. Sus funerales se realizaron durante la jornada de este lunes. El cortejo salió desde el Teatro Oriente al mediodía y contempló homenajes antes de su despedida definitiva en el Cementerio General, donde se efectuó una ceremonia privada junto a familiares y cercanos. Bien, revisamos ahora nuestra edición digital, nuestra portada de puranoticias.cl. Son las 7 de la tarde con 53 minutos. Estamos prácticamente terminando nuestro Pura Noticia PM con la revisión de las principales informaciones de esta jornada, lunes 8 de junio ya. Ahí sí, ya tenemos la edición digital de este día, donde tenemos las principales informaciones que usted puede revisar. Ya les contaba, las puede bajar este PDF con toda la información de manera completamente gratuita y sin suscripción. Seremi de Transportes promete recaudo electrónico en enero, nuevas micros en marzo y evaluar nuevas zonas de exclusión en Quillota. Es la información principal de nuestra edición digital de este día. También el gobierno reconoció detalles del proyecto del tren rápido Valparaíso a Santiago y afina presentación oficial. Viajes tardarían solo 45 minutos. También información respecto a Camila Flores, que acusa a Percy Marín de filtrar fotografías íntimas suyas. Es increíble, dice, lo que el despecho puede provocar. También en informaciones de nuestro país, la historia del nuevo subsecretario Guerrero, polémico viaje en pandemia, salida del gobierno y lazos con diputado por Valparaíso. Es información que trae nuestra edición digital. Y en portada de la edición digital, histórica operación antidrogas, detectan cargamentos con droga en puertos de Valparaíso, San Antonio y Arica. Información que le entregamos en Pura Noticia PM. Usted la puede encontrar en puranoticias.cl, esta madera impregnada con cocaína y ketiamina. Revisamos ahora los principales titulares de esta jornada en Pura Noticia PM. Lo que le contábamos recién, histórica incautación de droga oculta en madera sacude puertos de Valparaíso, San Antonio y Arica. Detectaron cerca de 100 toneladas de cocaína y ketiamina. Autoridades anunciaron nuevas medidas de seguridad para Rodelillo tras la balacera. Evalúan nueva unidad policial. Debate por 46 homicidios en la región de Valparaíso, marca comité policial y evidencia diferencias estadísticas.
Detienen a operario de parquímetros en Viña acusado de violación y violencia intrafamiliar. Seremi de Transportes promete recaudo electrónico en enero, nuevas micros en marzo y evaluar nueva zona de exclusión en Quillota. Libertarios y republicanos ingresaron una acusación constitucional contra Nicolás Grau. Renovación Nacional y la UDI toman distancia. Formalizan a exministra Verónica Sabaj y a Luis Hermosilla por nueva arista del caso Audio. IPC de mayo anota alza de 0,2% y la inflación anual se ubica en 3,9%. Municipio de Zapallar destituye a 8 funcionarios por viajar al extranjero con licencia médica. Pescadores artesanales de Puchuncaví presentaron requerimiento contra el alcalde, esto por controversias en la instalación de una planta procesadora de alimentos. Consorcio chileno-español busca reactivar el tren rápido Valparaíso-Santiago. Bien, son las 7 de la tarde con 57 minutos, tenemos 12 grados de temperatura a esta hora en la zona costera de nuestra región. Para mañana se esperan 7 y 13 grados como temperaturas máximas probables, con cielo nublado, esperando la lluvia que llegaría a San Antonio en horas de la noche y luego el día miércoles para toda nuestra región. Nos vamos rápidamente. Quédese junto a nosotros, ya viene Leonel Alegría con la noche de Pura Noticia. Hasta mañana, buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.